Apreciados estudiantes, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Ángela Viviana Triana Gómez, tutora del curso Métodos Probabilísticos. El siguiente es un tutorial con el fin de que ustedes puedan desarrollar correctamente las actividades propuestas para este momento. Lo primero que deben hacer es acceder al entorno práctico. Allí encontrarán la guía de recurso educativo, donde van a descargar los datos tanto de tiempos entre llegadas como tiempos entre servicios. En este caso ustedes van a encontrar 60 datos aleatorios y vamos a responder los siguientes interrogantes. Primero, se debe diseñar una distribución empírica para tiempo de llegadas. 2. Grafica la frecuencia relativa empírica y frecuencia empírica relativa acumulada para tiempo de llegadas. 3. Determinar la media y varianza para tiempo entre llegadas. 4. Plantear una distribución exponencial teórica para tiempo de llegadas. 5. Graficar la frecuencia relativa acumulada empírica versus la frecuencia relativa exponencial teórica de tiempo de llegadas. 6. Determinar la distribución chi cuadrado para tiempo de llegadas. Y finalmente, 7. Probar la hipótesis que los tiempos entre llegadas representan una distribución exponencial con un nivel de confianza del 95% mediante la prueba de bondad de ajuste de distribución chi cuadrado. El documento ya nos da una tabla de distribución entre llegadas y la siguiente información: número de clase, son 10 en este caso, límite inferior 2 y el límite superior o dato máximo 12. La marca de clase. La marca de clase ya con la información que nos da la tabla, entonces la podemos hallar, que es el límite inferior más el límite superior. ¿Cómo la hallamos en Excel? Igual promedio, indicamos los dos datos. O también se seleccionan los dos datos y se divide por 2. Y así para todos los intervalos. Ahora vamos a hallar la frecuencia observada empírica, la cual consiste en determinar cuántos datos hay entre el límite inferior, en este caso 2, y límite superior de cada rango, 3 para este caso. Para determinarlo utilizamos la función contar si, seleccionamos los datos que descargamos y lo fijamos oprimiendo F4. Una vez seleccionados y fijados, enunciamos la condición. En este caso es menor, ya que necesitamos saber los datos que se encuentran entre el límite inferior y superior del primer rango. Por lo tanto, seleccionamos el límite superior, en este caso 81, que corresponde al límite superior del primer rango. Como resultado, obtenemos 10, es decir que hay 10 datos que están entre 2 y 3. Para el segundo rango se realiza el mismo procedimiento anterior y se le resta los datos obtenidos del primer rango. Para comprobar que esta frecuencia está bien, se realiza la suma de todas las frecuencias de los 10 intervalos y nos debe dar 60, que son los datos de la relación de tiempos. Ahora vamos a hacer la frecuencia observada empírica acumulada. Con los datos anteriores, entonces se suma cada uno de los intervalos. El primer intervalo queda igual 10 y se suma el segundo. 10 más 6, 16. El tercero 16 más 3, 19 y así sucesivamente, para un total de 60, que es el número de datos que nos da el ejercicio. Ahora la frecuencia relativa empírica, que es coger cada uno de los datos de la frecuencia observada empírica y dividirlos por el total de datos, en este caso 60. Es decir que el primero sería 10 dividido 60. El segundo, 6 dividido 60. El tercero, 3 dividido 60 y así sucesivamente. La frecuencia relativa acumulada empírica, entonces es la acumulada de
el resultado anterior y vamos a coger lo mismo, el primer resultado más el segundo. Para la tercera, el segundo resultado más el tercero, y así sucesivamente. El resultado final es que la sumatoria de todos los resultados de los intervalos nos debe dar 1. Punto 2. Grafica la frecuencia relativa empírica y frecuencia empírica relativa acumulada para tiempo de llegada. Entonces, con los resultados del punto anterior vamos a graficar estas dos frecuencias. Seleccionamos los datos y vamos a insertar gráficos recomendados, todos los gráficos, combinado. Seleccionamos la primera opción, columna agrupada línea, le damos a aceptar y ya nos muestra el gráfico de las dos frecuencias. Las barritas azules, la frecuencia relativa empírica, y la línea será la frecuencia relativa acumulada empírica. Punto 3. Determinar la media y varianza para tiempo entre llegadas. Entonces, con los resultados obtenidos en el punto 1 vamos a traer marca de clase, frecuencia observada empírica, frecuencia relativa empírica, frecuencia relativa acumulada empírica, para hallar la media y varianza. Para hallar la media, entonces nos dice que es la sumatoria de la frecuencia relativa empírica por la marca de clase. Al multiplicar y hacer la operación en cada uno de los intervalos, podemos hallar la media, que es la sumatoria de cada uno de esos resultados. En este caso nos da 7,25. Para determinar la varianza, entonces es la sumatoria de la frecuencia relativa empírica por marca de clase menos la media elevada a la 2. Igual hacemos esta operación por cada uno de los intervalos, la sumatoria de esos resultados nos da la varianza. En este caso es de 48,62. Punto 4. Plantear una distribución exponencial teórica para tiempo de llegada. Con los resultados obtenidos en los puntos anteriores vamos a traer el número de clase, marca de clase, y vamos a determinar la frecuencia exponencial teórica y la frecuencia relativa exponencial teórica. Para eso vamos a guiarnos de las siguientes fórmulas. Para la frecuencia exponencial teórica nos dice que es igual a lambda por la constante Euler elevado a la menos lambda por el número de clase. Y para determinar la frecuencia relativa exponencial teórica es igual a 1 menos la constante Euler elevado a la menos lambda por la marca de clase. Entonces lo primero que vamos a determinar es lambda. Lambda nos dice que es igual a 1 sobre la media. La media la habíamos hallado en el ejercicio anterior, que nos dio como resultado 7,25. Al hallar lambda, entonces vamos a reemplazar estos resultados en la fórmula. Lo primero que vamos a hallar es la frecuencia exponencial teórica, que es igual a lambda por la constante Euler elevado a la menos lambda por el número de clase. Así para cada uno de los intervalos. Ahora vamos a determinar la frecuencia relativa exponencial teórica, que es igual a 1 menos la constante Euler elevado a la menos lambda por la marca de clase. Y así para cada uno de los intervalos. 5. Grafica la frecuencia relativa acumulada empírica versus la frecuencia relativa exponencial teórica de tiempo de llegada. Con los resultados obtenidos en el ejercicio anterior de frecuencia relativa acumulada empírica y frecuencia relativa exponencial teórica, las seleccionamos, vamos a la opción insertar, gráficos de línea, seleccionamos la primera opción y ya obtenemos nuestro gráfico con las dos frecuencias. Punto 6. Determinar la distribución chip cuadrado para tiempo de llegada. Entonces, con los resultados obtenidos en los puntos anteriores vamos a tomar los siguientes datos: número de clase, frecuencia observada, para hallar el agrupamiento de clases de frecuencia observada,
frecuencia teórica, agrupamiento de clases para frecuencia teórica y finalmente poder determinar la distribución chi cuadrado para tiempo de llegadas. Entonces la primera actividad que vamos a hacer es el agrupamiento de clases. Para este caso el número de clases 1 y 2 queda igual. Empezamos a agrupar a partir de la clase 3 y 4, ¿sí? Vamos a sumar las frecuencias observadas. En este caso cada una vale 3 para un total de 6. 5 y 6 la agrupamos, sumamos la frecuencia observada, que es 3 y 7, para un total de 10, y así sucesivamente para el resto de intervalos. Ahora vamos a determinar la frecuencia teórica a través de la siguiente fórmula. Frecuencia teórica es igual al número total de datos. Para este ejercicio el total de datos son 60 por la constante Euler a la menos lambda, que la hallamos en el ejercicio anterior, por el límite inferior. Entonces el límite inferior para el primer número de clase es 2 menos Euler elevado a la menos lambda por el límite superior. Entonces para el límite superior correspondiente al número de clase 1 es 3. Ese es un ejemplo de frecuencia teórica que al sumar cada uno de los intervalos tiene que dar 60. Ahorita vamos a hacer el agrupamiento de clases para esta frecuencia. Entonces vamos a utilizar la misma fórmula, ¿sí? Y lo vamos a reemplazar para casos donde hemos agrupado, en este caso el número de clase 3 y 4. Entonces la fórmula es igual a 60, que es el número de clases, por Euler elevado a la menos lambda por el límite inferior del agrupamiento, en este caso es 4, menos Euler elevado a la menos lambda por el límite superior, en este caso es 6. Y así sucesivamente para cada uno de los intervalos correspondiente agrupamiento. Ahorita vamos a determinar chi cuadrado. Chi cuadrado es igual al agrupamiento de clases de frecuencia observada menos la frecuencia teórica elevada al cuadrado sobre la frecuencia teórica. Lo determinamos para cada uno de los intervalos o rangos y al sumar esos resultados nos da la distribución de chi cuadrado para tiempos de llegada. 7. Prueba la hipótesis que los tiempos entre llegadas representan una distribución exponencial con un nivel de confianza del 95% mediante la prueba de bondad de ajuste y distribución chi cuadrado. La hipótesis se acepta cuando chi cuadrado es menor a la estadística de chi cuadrado y se rechaza cuando es mayor. Entonces lo primero que vamos a determinar son los grados de libertad, que se representa con la siguiente fórmula. N, que es el número de agrupamiento de clases, que lo determinamos en el ejercicio anterior correspondiente a la frecuencia observada, menos K, que se representa o es igual a 1, es una constante, menos 1. Al realizar la operación, entonces determinamos que N es 7 menos 1, que es K, menos 1, para un total de grado de libertad de 5. Ahora vamos a determinar el nivel de significancia, que es igual a 1 menos el nivel de confianza. Ese nivel de confianza ya el enunciado nos lo da, que representa el 95%. Al realizar la fórmula, el nivel de significancia nos da un total de 0,05. Para determinar la distribución chi al cuadrado nos vamos a la tabla, donde vamos a encontrar que los datos verticales corresponden al grado de libertad y los horizontales al nivel de significancia. Entonces, para el caso de este ejercicio
nos dice que el grado de libertad corresponde a 5 y el nivel de significancia a 0,05. El punto de relación entre estos dos nos da 11,0705. Eso quiere decir que la hipótesis no se acepta porque chi cuadrado es mayor al resultado obtenido. Si nosotros recordamos, chi cuadrado en el ejercicio anterior nos dio 33,80. Eso quiere decir que es mayor a 11,0705. Espero que con esta explicación puedan desarrollar los ejercicios de tiempo de llegada y de tiempo de servicio. Igual quedo atenta a cualquier inquietud mediante el correo institucional o el foro. Muchas gracias.